Perfecto. Entonces, bienvenidos a la clase de instituto. Gracias por hacer este tiempo en su semana y este tiempo para el Señor también. Yo creo que a todos nos sirve mucho el poder reunirnos y volver a hablar del Evangelio o volver a reenfocarnos en las cosas espirituales. Así que vamos a comenzar entonces. Cristóbal, tienes la primera oración y luego vamos a escuchar a Domi con su pensamiento espiritual. Ya, perfecto. Empezamos, ¿cierto? Permiso. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos esta tarde, noche, Padre, por estar reunidos aquí como instituto. Gracias por esta nueva clase que comenzaremos, por los participantes que están presentes en su momento. Pedimos por aquellos que no han entrado a la clase aún para que puedan recordar el horario y puedan estar presentes en esta clase para así poder recibir más conocimiento y llenarnos espiritualmente en estos días de conmoción mundial. Te pedimos por cada uno de nosotros los que estamos presentes para que podamos sentir tu espíritu, Padre, para que podamos recibir la enseñanza necesaria que pretende entregar esta clase, y te pedimos también que bendiga a la maestra para que siempre pueda estar presente para poder hacer estas buenas clases que nos ayudan a reponernos espiritualmente semana tras semana. Te pedimos estas cosas, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Ya. Entonces, ¿lo comparto nomás, cierto? Dale nomás. Ya. Estoy estudiando Doctrina y Convenios como en mi estudio personal. Y hay una sección, la sección 18, los versículos 2 al 4 me encantan y los voy a leer. ¿Se escucha bien? Se escucha bajito, pero dale. ¿Y ahí se escucha? Mucho mejor. Ya, perfecto. Entonces dice, he aquí, te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones que las cosas que has escrito son verdaderas. Por tanto, sabes que son verdaderas. Y si sabes que son verdaderas, he aquí, te mando que confíes en las cosas que están escritas, porque en ellas se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Entonces, bueno, aquí estaba hablando acerca de las escrituras y está hablando a Oliver Cowdery. Entonces, me encanta lo que dice, de que, bueno, lo apliqué a mí, que el Padre Celestial, por medio de su Espíritu, muchas veces me ha testificado de la veracidad de las Escrituras. Y me hizo como un llamado personal cuando leí esto de que tengo que confiar en el testimonio que he recibido de las Escrituras. Y es algo que todos deberíamos hacer, confiar en el testimonio que hemos recibido acerca del Evangelio, de las Escrituras, que realmente son verdaderas y son lo que nos ayudan ahora, en estos días sobre todo, a poder tener la fortaleza espiritual que necesitamos. Y nada, quiero compartir mi testimonio, que yo sé que el libro de Mormón es verdad y sé que si confiamos en las Escrituras y en las palabras de los profetas, nuestra vida podrá ser más llevadera, aun cuando hayan tantas dificultades y tantas voces alrededor nuestro hablándonos. Y esto lo quería compartir en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Me encanta. Me encanta todo lo que tenga que ver con volver a reenfocarnos en alinearnos con nuestros testimonios, con las cosas que hemos sentido acerca de las escrituras, del Evangelio en general, porque eso es lo que nos permite tener una base firme. Bienvenido Eduardo, Sofi. Vamos a ir a nuestra clase. Hoy día tenemos límite de tiempo de 40 minutos. Yo creo que vamos a tratar de hacer la clase dentro de estos 35 minutos, pero si no, ¿tienen problemas de que volvamos a mandar otro link? No, no hay problema. Para terminar la clase. No, Perdona.
Siempre No, nos no van a hay repetir, problema. así que yo creo que está bien. Ya. Entonces, bienvenido Guido. Voy a preparar aquí la presentación. Hoy día la clase está cargada de palabras de profetas vivientes y de nuestros líderes actuales. Las citas que escogí me encantan todas, entonces me gustaría que fuéramos turnándonos para ir leyendo las citas, y las personas que vayan leyendo las citas me gustaría que fueran comentándolas. Eso como manera de introducción. ¿Todos pueden ver bien la pantalla? Sí. Sí, Sí. Como siempre, quiero invitarles entonces a que pongan atención a sus sentimientos, a las impresiones, a las ideas que vengan a su mente, porque es así como el Padre Celestial se comunica con nosotros. Hay sentimientos que Satanás no puede imitar, y así también los pensamientos son cosas que vienen directamente de Dios, sobre todo los pensamientos que nos invitan a hacer el bien. Así que quiero invitarles a que pongan atención a eso y que puedan también anotar lo que les llame la atención o lo que sea de importancia para ustedes. Hoy día vamos a ver las funciones y responsabilidades divinas de hombres y mujeres. Esta es la primera parte de la clase. Y para esta primera parte tenemos estos tres objetivos. Vamos a hablar acerca de los hombres y de las mujeres, y tanto hombres como mujeres tenemos que llegar a ser esposos y padres, o esposas y madres. Así que felicidades para los que ya han logrado este paso. Felicidades, Yeri. Felicidades, Gracias. Cristóbal. Bueno, también Juan y Marcela también tienen una bebé pequeñita. A los que tienen hijos en general. Y para los que aún no somos ni esposos ni padres, debemos sí aprender y recordar lo siguiente, que por ejemplo los hombres deben presidir la familia con amor y rectitud, y además son responsables de proveer y proteger la familia. Y por nuestro lado, las mujeres somos responsables principalmente del cuidado de los hijos, y vamos a profundizar un poco en esa idea. Pero tanto hombres como mujeres somos compañeros iguales. Como vimos en la clase pasada, somos ayuda idónea uno para el otro. ¿Se recuerdan cuál era la definición de ayuda idónea? Que era un compañero que tiene el poder de... ¿Se recuerdan? Poder de salvar. Exactamente, gracias Kevin. El poder de salvar. Entonces, hombres y mujeres como compañeros iguales se ayudan y elevan uno a otro. Y no solo se elevan, sino que se salvan uno al otro. También es parte del llamamiento. Y para comenzar, me gustaría que fuéramos a las escrituras. Aquí tenemos la parte del hombre y una parte de la mujer. Quiero invitarlos a que puedan escoger un lado. Puede ser el del hombre o de la mujer, para aprender acerca de lo que el Señor espera de cada uno, ya sea del hombre o de la mujer. No necesariamente si soy mujer tengo que escoger la parte de la mujer. Pueden escoger cualquiera de las dos. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces son las 8:15. Vamos a dar unos 5 o 6 minutos para la lectura. Y quiero que busquen
las responsabilidades o las funciones que el Señor ha determinado como en su plan divino para hombres y para mujeres. ¿Ya? Entonces, comenzamos la lectura. Pablo, bienvenido. Estamos leyendo estos bloques de escritura. Tú puedes escoger la parte de que sale el hombre o la parte donde sale la mujer. Hay que descubrir cuáles son las funciones o las responsabilidades que el Señor le ha dado a hombres y a mujeres. No necesariamente tienes que escoger el del hombre, puede ser el de la mujer también. ¿Cómo vamos con la lectura?
Estamos casi. Francieli, bienvenida. Bien, estábamos leyendo entonces algunos bloques de escritura que hablaban acerca de la responsabilidad de hombres y de mujeres a la vista de Dios. Me gustaría escuchar algunas opiniones de qué es lo que más le llamó la atención de las responsabilidades dadas a los hombres. Unas 2 o 3 opiniones me gustaría escuchar. ¿Qué es lo que más les llamó la atención o quizás sintieron que se puede aplicar a ustedes? Lynn, una consulta, es que a nosotros se nos fue el internet en un momento. ¿Había que leer todas las escrituras o había que escoger una? Todas idealmente, pero si están con 1 o 2, está bien. Ah, ya, es que Si no alcanzaron a alcanzamos a leer escuchar. 1, 2 o 3, no importa. Lynn, ¿Sí? algo que me gustó mucho a mí fue en Efesios, se compara mucho al, al marido con la mujer, como a Cristo y con la iglesia. Entonces dice que los maridos deben amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Eso me pareció interesante, esa comparación que hace. ah, y también sabemos que la relación entre Cristo y su iglesia es eterna, por lo que ese amor del que habla que se tienen que tener los maridos por su esposa, también debe ser eterno, así como Cristo es con su iglesia. Hay muchas personas que no les gusta el versículo, o sea, les gusta el versículo 25. A mí me encantó la explicación que dio Guido. Pero hay otras personas que no les gusta el versículo 23, sobre todo algunas mujeres, que no entienden muy bien como las verdades de las escrituras. Que dice, el marido es cabeza de la mujer. Y se quedan solamente con esa frase. ¿A alguien le gustaría comentar ese segundo versículo? En Efesios 5:23. Yo quiero decir algo. Ya. Me gusta el enfoque que realmente como el Evangelio le da a las funciones del hombre y de la mujer. Y como decías tú, como muchas veces se malinterpreta al Señor diciendo como que poco y menos en las palabras que se usan ahora es machista, pero realmente no es así.
realmente cada uno de nosotros tiene un propósito y por algo hemos sido hechos a la manera o sea, por algo somos lo que somos ahora. Entonces, es importante que podamos comprender como nuestra naturaleza divina y el por qué, cuáles son nuestras funciones. Que realmente nada es como por casualidad, como decíamos, como hablábamos la semana pasada, que todo esto tiene un plan. Y nada, como me gusta mucho el enfoque que el Padre Celestial nos da también como a las mujeres, que los hombres deben protegernos, pero también no nos quita la responsabilidad a nosotras de poder hacer nuestra parte también, que somos iguales. Cada uno, hombre y mujer, tienen talentos o dones que son diferentes y a la vez complementarios. Y así también responsabilidades diferentes y complementarias. ¿A alguien más le gustaría comentar algo acerca de las responsabilidades del hombre o de la mujer? Cualquiera de los dos. Yo iba a decir algo que en cuanto a lo que tú dijiste, que el marido es cabeza de la mujer, bueno, aquí netamente yo creo que se refiere a que como ellos tienen el sacerdocio y tienen el poder para salvar vidas, esa es su responsabilidad, como estar a la cabeza nuestra y poder ayudarnos también a poder salvarnos. Y una de las cosas que me gustó que escuché hace tiempo, no me acuerdo si tú lo dijiste en alguna clase, Lynn, fue que el hombre, o sea, está primero Dios y la mujer se encarga de traer hijos al mundo y el hombre se encarga de enviar hijos de vuelta. Esa es la responsabilidad nuestra. Nosotros traemos a los hijos al mundo, pero mediante el sacerdocio y mediante el hombre son los que están encargados de hacernos volver nuevamente al Padre Celestial. Sí, porque el hombre como patriarca del hogar es el encargado de la resurrección de su familia. Entonces, cuando abrimos nuestra mente y vemos que las responsabilidades son complementarias y en ninguna manera son una competencia de quién tiene más o de quién es más ante Dios, por ejemplo, porque el hombre tenga el sacerdocio, la autoridad del sacerdocio, o el poder del sacerdocio más bien, eso no significa que las mujeres estemos a un segundo nivel o seamos ciudadanos de segunda clase, como le llaman algunas personas, sino que tenemos responsabilidades complementarias y somos iguales ante Dios. Solo que al hombre se le ha dado la responsabilidad de ser cabeza de su familia, responsable de su familia. Hablaban las otras escrituras acerca de que también los hombres tienen el deber de proveer para su familia, para sus niños, protección también, recibir protección de parte de su padre. Y del lado de las mujeres, ¿a alguien le gustaría comentar algo que le haya llamado la atención de las responsabilidades de las mujeres? Bueno, tenemos ya la responsabilidad de ser madre, pero también se hace mucho hincapié en las escrituras acerca de el rol que las mujeres tenemos en enseñar a los niños, a los hijos, y que hay como una influencia muy poderosa de las mujeres en los niños. A mí siempre me ha gustado este tema. Yo lo veo muy de cerca con nosotros como papás. Por más que yo trate de ser como un papá súper cariñoso, súper amoroso con el Dante, no hay influencia más grande o no hay a quien busque primero a él que a la mamá. Entonces es una carga un poco grande también para las mamás el hecho de que los hijos sean dependientes de ella. Uno, por un tema de conexión que viene desde que estaban en la guatita, pero también con el tema de la instrucción. Es muy distinto, por ejemplo, cuando yo trato de enseñarle algo al Dante, no siempre lo va a aprender. Probablemente yo tengo mucha menos paciencia que la Marcia, entonces también cuando hay que llamarle la atención, puedo ser más cavernícola.
Entonces la Marce finalmente tiene ese toque que yo, por más de que me esfuerce por tratar de desarrollarlo, por más suave que pueda tratar de ser, jamás va a igualarlo. Entonces es una relación súper especial, y lo que se menciona al menos en esta escritura son aquellas características que se deben reforzar y de cuáles se debe uno cuidar para poder mantener esa enseñanza o ese lazo. Muchas gracias. Vamos a ir viendo, miren, nos quedan 4 minutos, así que cuando se corte la transmisión voy a volver a enviar el link, ¿ya? Para que estén atentos al corte y después a la segunda parte, ¿ya? Pero vamos a pasar la diapositiva. Algunas palabras de los profetas vivientes. Me gustaría pedirle a Sofi, ¿puedes leer esta cita? Y si puedes comentarla brevemente también. Ya, dice, Cristo amaba tanto a la iglesia y a su gente que voluntariamente soportó la persecución por ellos, sufrió insultos humillantes por ellos, resistió estoicamente el dolor y el abuso físico por ellos, y finalmente dio su preciada vida por ellos. ¿Solo eso? ¿O todo? ¿Todo? Ya. Cuando el esposo trata a los miembros de su familia de ese modo, no solo su esposa, sino también sus hijos reaccionarán en forma positiva ante ese liderazgo. Véase tanto. ¿Qué es lo que te gusta o lo que te llama la atención de esta cita? Me gusta que asemeje el amor de Cristo y toda su humildad y su fortaleza, tanto espiritual como emocional, con todo lo que le pasó, dice que la relación del esposo con su familia y con sus hijos, con su esposa. Entonces es bonito que tengamos esa referencia. Quizás yo creo que no solamente la relación desde el padre hacia los hijos y del padre hacia su esposa, sino como lo mismo que nosotros deberíamos retribuir, si es que es una buena relación, claro. Entonces, como buscar esa meta. Eso. Y me gusta que es algo de dos lados, cuando el esposo y el papá actúan de cierta manera, como Cristo lo hizo con su iglesia, con sus discípulos. A su vez, los hijos, dice, reaccionarán en forma positiva ante ese liderazgo. Me gusta mucho esa idea de que es algo recíproco. Veamos esta segunda cita. Me gustaría pedirle a Kevin que pudiera leer y luego comentar brevemente lo que más le gusta. Está bien. Dice, la paternidad es liderazgo, el liderazgo más importante. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Padre con la ayuda, el consejo y el aliento de su compañera eterna. Tú presides en el hogar. No se trata de que tú seas más digno o estés preparado, sino que tiene que ver con la ley y el llamamiento divino. Bueno, la cita es bastante clara y me gusta mucho que diga el liderazgo más importante. Como bien decía Kevin, la responsabilidad más importante de un hombre, o el cargo, el llamamiento más importante que tiene como sacerdote es ser padre. Y entonces no hay ningún llamamiento en la iglesia que va a reemplazar la responsabilidad de un hombre que cumple en su propia familia. Como ustedes ya han dicho, el hombre tiene la responsabilidad de administrar las ordenanzas también por su familia. Entonces eso repercute directamente en la salvación y la exaltación de su familia. Entonces,
no hay nada más importante que un hombre pueda hacer, sino ser padre. ¿Puedo acotar algo? Dale nomás. A mí siempre me ha gustado cuando cuando se habla de este tema del sacerdocio, del padre y toda cosa, cómo se recalca también el rol importante de la mujer a su lado. Porque ahí dice, padre, con la ayuda, el consejo y el aliento de su compañera eterna, tú presides en el hogar. O sea, no significa que, cuando dice tú presides en el hogar, ya no está diciendo que él solamente preside en el hogar. O sea, sí, sí lo hace él, pero es muy importante el rol que cumple su esposa a su lado, que va a estar siempre ahí para guiarle y apoyarle. Muchas veces es la esposa la que más conciencia tiene en ese sentido, y hay hombres que se dejan estar y no cumplen con ese rol, pero son sus mujeres las que lo levantan le indican lo que deben hacer o les recuerdan su llamamiento divino, como dice al final de la cita. Uh-huh. Veamos cómo esto se balancea o se equilibra con los roles que tienen las mujeres. Me gustaría pedirle a Nico. Nico Huerta. Sí, puedes leer la cita y comentar. Ahora ya estamos hablando acerca de los roles y las responsabilidades que tienen las mujeres. Bueno, hermanas, su ámbito de influencia es único. Los hombres no pueden duplicarlo. Nadie puede defender a nuestro Salvador con mayor persuasión ni poder que ustedes, las hijas de Dios, quienes poseen tan gran fortaleza y convicción interior. El poder de la voz de una mujer convertida es inconmensurable y la Iglesia necesita sus voces ahora más que nunca. De M. Russell Ballard. Una cita muy potente. Ya se ha dicho varias veces que, y siempre se le recalca sobre todo a las hermanas misioneras, que su rol o el rol de las mujeres con las virtudes que ellas tienen, que nosotros los hombres no tenemos, pueden ser mucho más persuasivas y pueden tocar de manera más fácil los corazones de las personas, hacerlos más dóciles. Creo que hay diferencias naturales entre hombre y mujer que no son para nada algo negativo, sino todo lo contrario, precisamente porque la mujer tiene esta docilidad, este amor y esta convicción interior y más devoción que los hombres. Siempre, de hecho, el sacerdocio suele ser un poco más flojo en varios aspectos del Evangelio, y las mujeres, o sea, de socorro, siempre sacan un poco más la voz, son más organizadas, más ordenadas. Creo que el liderazgo, como decía Cristóbal recién, es de a dos, y es un complemento perfecto, desde el comienzo de los tiempos. Muchas gracias. Gracias. Esta cita nos ayuda a pensar también el por qué a las mujeres se les ha dado la responsabilidad de la crianza de los hijos. No sé si recuerdan esa cita que dice que la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo, algo así es la cita, no sé si la recuerdan o si la conocen. Pero es verdad, si hay influencia de una mujer recta, los hijos van a seguir ese ejemplo también. Lo que no quita que sea una responsabilidad compartida con el papá o con el hombre que hay en la casa. Como vimos y hemos visto a lo largo de las clases, las diferencias naturales, como decía Nicolás, son parte del diseño divino para que niños y niñas puedan crecer en un ambiente sano y de protección. Me gusta esta cita del presidente Nelson. Dice, ustedes, hermanas, fueron elegidas desde antes de la fundación del mundo para dar a luz y cuidar a los hijos de Dios. Al hacerlo, glorifican a Dios. Y podemos pensar en las mujeres modernas o las mujeres que vemos en el mundo, que tal vez están priorizando otras cosas,
pero debemos recordar que en el plan de Dios, el ser madre, y vamos a ver más adelante, voy a ver, ¿dónde está? Aquí. El ser madre no es solo el hecho de tener hijos, sino que es una característica de nuestra naturaleza divina como mujeres. Quiero pedirle a la Elo. Elo, ¿podrías ayudarme a leer esta cita? Y comentarlo lo que te guste y lo que te llame la atención. Dice, así como los varones justos fueron preordenados para recibir el sacerdocio en la vida terrenal, las mujeres justas fueron dotadas en la existencia preterrenal del privilegio de la maternidad. La maternidad es más que dar a luz hijos, se trata de la esencia de quienes somos como mujeres. Define nuestra identidad, nuestra estatura y naturaleza divinas, así como los rasgos exclusivos que nos ha dado nuestro Padre. A algunas mujeres se les requiere esperar a tener hijos, pero el horario que el Señor dispone para cada una de nosotras no aluna nuestra naturaleza. Por lo tanto, algunas simplemente debemos buscar otras formas de ser madres, y todos los que están a nuestro alrededor son los que necesitan ser amados y guiados. Hay hartas cosas que, o sea, de partida me gusta mucho que como que establezca la diferencia entre el hecho de que, claro, los hombres tienen el sacerdocio, y yo creo que muchas veces nosotros hemos tenido como la pregunta de como, ¿por qué ellos tienen el sacerdocio y nosotros no? Y como que creo, como decía el Nico, que todos tenemos como nuestra función, por decirlo así, nuestras características específicas, y eso es como lo que nos hace especiales. Y al final el Padre obviamente tiene un plan, y Él como por algo nos dio este don. Y también lo otro que me gusta, que dice que claro, que hay mujeres que quizás no van a tener hijos, o en esta, no sé, como en este momento, o quizás cuando lo quieran, o simplemente van a tener como, no sé, problemas de infertilidad o cosas así, que yo creo que muchas veces puede como dañar mucho como a las personas, como sentirse muy tristes, pero en realidad hay otras formas, como no necesariamente ser como esa madre que lo tiene, como, no sé cómo explicarlo anatómicamente, pero sino que como una forma también emocional, como hay muchas mamás que como pueden abandonar a sus hijos y que en realidad no cumplen el rol que les debería. Entonces siento que eso, como que amar a otras personas y poder como entregar el amor que se le da a un hijo, también es cumplir como ese rol. Y eso. Sí, entonces esa es una idea importante y me gustaría que recordáramos que el ser mujer significa ser madre, ya sea que tengamos hijos o no, es parte de nuestra naturaleza divina. Y hay algo más que me gustaría que revisáramos acerca de las mujeres. Quiero pedirle a Pablo. Sí, ¿Puedes leer y comentar algo que te llame la atención? ok. El ser una mujer justa es algo glorioso en cualquier época. El ser una mujer justa durante cruciales y finales etapas de la tierra, antes de la segunda venida del Salvador, es en especial un llamamiento noble. En la actualidad, la fortaleza e influencia de una mujer justa puede ser 10 veces superior a la que tendría en tiempos más pacíficos. Para, para mí entender, creo que en realidad es súper cierto lo que dice esta cita, que al final me hace recordar también en el libro de Mormón la historia de los nefitas, que sus madres fueron, de los jóvenes nefitas, que sus madres fueron eh, quienes le enseñaron a defender la verdad. Creo que eso también es esencial y una de las características que tienen todas las mamás en este tiempo, en realidad en todos los tiempos, que mucho del carácter de los hijos, jóvenes o adultos, son parte esencial de la crianza y de las enseñanzas que como mujer, como mamá, les dejaron. Creo que es súper importante lo último que dice,
que la fortaleza y la influencia en estos tiempos de una madre recta realmente podría salvar la vida de muchos jóvenes y de muchas personas. Y yo creo que es la misma responsabilidad que hombres y mujeres tenemos. Al final, el ser hombre y el ser mujer es un llamamiento. Tal como cualquier responsabilidad que tenemos en la iglesia, el ser hombre y el ser mujer conlleva responsabilidades y privilegios. Y me gustaría que recordaran las responsabilidades o que pudieran buscar en las escrituras, cuando yo suba esta presentación, puedan revisitar las escrituras que vimos al comienzo para ver en qué puedo prepararme más, ya sea que esté casado o no. ¿Por qué? Porque necesitamos todos prepararnos para un matrimonio eterno. Y ya sea que estemos casados o no, necesitamos todos prepararnos para que este matrimonio pueda ser eterno. Y me gustaría solamente tocar algunos puntos ya para ir cerrando esta clase. ¿Alguno de ustedes hizo o tiene por ahí una lista de cosas que le gustaría tener o encontrar en su compañero eterno? ¿O eso es algo como de mujeres, no? Las mujeres hacen listas. Eso queda guardado en la mente, no se escribe. Miren, en Doctrina y Convenios 88 dice, porque la inteligencia se allega a la inteligencia, la sabiduría recibe la sabiduría, la verdad abraza la verdad, la virtud ama la virtud, la luz se allega a la luz, la misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo. La justicia sigue su curso y reclama lo suyo. Yo creo que los que están casados, sobre todo los que tienen una pareja, pueden darse cuenta que la persona con la que están es como ustedes, está en su nivel. Porque, por ejemplo, la inteligencia se llega a la inteligencia, la sabiduría recibe la sabiduría. El Elder Bednar dijo algo acerca de esto de hacer listas, de qué es lo que le gustaría encontrar en un compañero, o de atributos o características. Me gustaría pedirle a Domi, ¿podrías leerlo? Sí. Un segundo. Y ahora sí. Algunos jóvenes parecen tener una lista detallada de las características que quieren en un compañero y miden su potencialidad de acuerdo con ella. ¿Tienes todas las cualidades que exijo? Si esperan tener un compañero eterno que tiene ciertas cualidades espirituales, deben esforzarse por desarrollar esas cualidades espirituales en ustedes mismos. Entonces, alguien que tenga esas cualidades se sentirá atraído hacia ustedes. ¿Tengo que decir algo? Sí, ¿quieres? Ya, a mí me encanta esta cita, la verdad, porque pienso de la misma manera, o sea, si yo quiero algo de alguien o en realidad tengo expectativas de la persona con la que quiero compartir mi vida y la eternidad, como primeramente tengo que desarrollarlas en mí mismo. Yo, por ejemplo, recuerdo las clases de mujeres jóvenes y acerca de las listas y todo, y no tengo ninguna de esas listas, pero siento que mi enfoque en ese momento no era el adecuado. Y no entendía que primeramente como tengo que empezar a desarrollar yo esas características que quiero. Entonces el Padre Celestial, ¿cómo va a, no sé, inspirarme o como sea,
lo que él tenga, a poder estar como con alguien del mismo nivel mío. Pero yo no puedo exigirle a alguien si yo no estoy haciendo nada. Eso. ¿Cómo se aplica esto a las parejas que son casadas? ¿Cómo lo han visto ustedes, ya que ya están casados? ¿Cómo han visto esto que explica el del Bedmar? Nosotros veníamos listos los dos, así que por eso fue amor a primera vista. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Y La pregunta creo que era respecto a lo que está escrito, que cómo vemos nosotros las cualidades en la otra persona. Sí, y en el caso de los casados, ¿cómo se puede aplicar esto de seguir tratando de desarrollar las cualidades que uno quiere en el otro? Ah, bueno, es un trabajo continuo, al menos para nosotros. Yo creo que a los chiquillos, a la Yuri le cuesta menos porque son muy buenos. Pero yo creo que es un trabajo mutuo de día a día, que obviamente siempre hay diferencias porque no somos iguales. Pero los dos tenemos las mismas metas, los mismos objetivos, resulta súper llevadero, y sobre todo si los dos ponen de su parte. Eso. Genial. en nuestro caso, realmente lo que hacemos es ir conversando, más que todo, ir conociéndonos más aún, ya que nos conocemos mucho, pero siempre salen cosas nuevas que uno o le va a gustar del otro o va a querer que el otro pueda cambiar y así también uno tratar de ser parejo en ese sentido. Pues, y siempre vamos conversando que no queremos que siga sucediendo, porque también pues nosotros no somos perfectos, la Marce dice que somos mejores que ella y todo, pero también tenemos nuestras diferencias de repente, pero son súper simples. Y las vamos corrigiendo de esa manera, conversando, de la manera más civilizada posible nomás, y como siempre también nos mantenemos orando y leyendo, nos mantenemos en esa vida espiritual que tanto se nos recomienda. Sí, eso es algo que iba a contar yo. Nosotros antes de casarnos, como nos prometimos a ambos, 3 cosas súper importantes, que eran seguir leyendo nuestras escrituras todos los días, orar todos los días y poder asistir regularmente al templo. Y creo que esa es una de las cosas que nos ha ayudado bastante, porque cuando hemos estado como en dificultades o hemos tenido problemas, siempre al recurrir a la escritura o poder hacer nuestras oraciones juntos, nos ha ayudado a fortalecernos bastante como pareja y poder afrontar todo lo que se viene, quizás no tan fácilmente, pero sí de mejor manera de lo que podemos hacerlo solos. O sea, sin el apoyo de Dios, creo que seríamos un fracaso. Sí, total. Sí, creo que algo importante entonces es tener un proyecto en común, y no solo un proyecto en común, sino que objetivos y creencias en común. El hecho de tener los objetivos claros, o sea, de por qué estamos aquí en esta tierra, hacia dónde vamos, y tratar de hacer este viaje algo llevadero y de crecimiento y con voluntad de ambas partes. Eso yo creo que es como la receta del éxito. Y el trabajar en uno mismo, corregirse a uno mismo también, en beneficio de la otra persona. ¿Hay algo Aparte, más? ¿Sí? aparte lo importante de un matrimonio es que ambos pongan de su parte de manera muy pareja. Tuvimos un caso cercano, no voy a decir nombre ni nada, que se casó, miembros de la iglesia ambos y todos se casaron, y cumpliendo un año se pidieron el divorcio por diferentes motivos, pero nosotros sabemos que una de las dos personas puso todo de su parte para poder mantener el matrimonio en todo momento de la mejor manera. Entonces ahí nosotros igual hicimos como que revisamos la situación y revisamos nuestra situación también, y vemos la diferencia que
que se forma a cada uno de los dos poner de nuestra parte de manera igualitaria y mantenernos siempre en una altura diferente a un matrimonio del mundo, por decirlo así. Bueno, que también hay ciertos casos que son diferentes a uno cualquiera del mundo. Claro, yo creo que lo importante, como decías tú, Lynn, es tener la misma meta, o sea, el mismo objetivo, y ambos a la par ir remando hacia ese objetivo. Porque si, como decía mi esposo, si uno rema más que el otro, la cosa no funciona. Y lo importante es que funcione. Bueno, aquí Nicolás Huerta pide nombres, pero No se puede. Vamos a dejar en el anonimato. Como decíamos, lo importante es que esto funcione porque de esto depende nuestra eternidad. Y yo creo que de ahí viene tal vez un poco el temor de algunas personas, mío también, me incluyo, en el comprometerse con alguien, porque como dice el presidente Hinckley, como lo vemos acá en la diapositiva, esta es la decisión más importante de nuestra vida. Va a determinar nuestra eternidad, y la eternidad es mucho tiempo. El presidente Hinckley dice, el escoger a la persona con quien se casarán es la decisión más importante de nuestra vida. No existe nada que pueda sustituir el casarse en el templo. Y esta es una parte importante. Cásense con la persona apropiada, en el lugar apropiado y en el tiempo apropiado. Y ya para terminar la clase, me gustaría que diéramos algunas ideas acerca de esto. Persona apropiada, lugar apropiado, tiempo apropiado. Creo que lo más fácil que podemos decir es lugar apropiado. Nuestra meta debe ser casarnos en el templo. Si nuestro amor es verdadero y es intenso, merece entonces ser sellado y ser eterno. Entonces, el lugar apropiado es el templo. Pero ¿cómo sabemos si la persona es la apropiada? Yo creo que, bueno, la persona apropiada es la que nos eleve y la que quiera llegar con nosotros al templo. ¿Ustedes tuvieron que preguntar o preguntaron en oración o a través de un ayuno o algo así para confirmar su decisión? Pusimos a prueba todas las formas posibles, hasta fuimos al templo juntos y oramos por separado estando en el templo y también juntos. Sí, yo creo que, bueno, nosotros, por mi parte, yo oré, ayuné, y como dice Cristóbal, en una oportunidad nos pusimos de acuerdo antes de comprometernos de poder ir juntos al templo. Y allí en el templo estábamos juntos, pero cada uno hizo una oración personal. Y después del tiempo nos dijimos qué habíamos sentido en esa oración en el templo. Así que sí, hicimos varias cosas para poder saber. Para asegurarnos, para después no estar ahí echando plata a la basura. Algo importante de esto es que, como dice la diapositiva, esto es una decisión. Es como esa frase que dice, ama a quien escojas y escoge al que amas. Algo así es. No sé si lo han escuchado, pero es uno de los profetas. Esto es una decisión, o sea, no hay una persona... Si ustedes han sentido que su compañero eterno es esa persona y ustedes así lo han decidido, eso vale la pena. Vale la pena pelear por ello, cuidarlo, resguardarlo, atesorar esa relación. Entonces, es una decisión. Casarse con la persona apropiada, en el lugar apropiado y en el tiempo apropiado. ¿Qué opinan de esa tercera
de esa tercera como arista de esto. Casarse en el tiempo apropiado. Tal vez hay que pensar que el tiempo apropiado es el tiempo apropiado de Dios. Por ejemplo, yo tengo 30 años y no estoy casada. Y así como puede haber alguien de 20 años que ya esté casado. No sé si me explico, que el tiempo apropiado tiene mucho que ver con la voluntad de Dios, como en el plan que Dios tenga para nuestras vidas personales. Sí, eso es verdad, Lynn. Yo creo que el tiempo apropiado depende solamente de Dios, porque, como dices tú, no sé, mis papás se casaron a los 21 años y yo me vine a casar recién a los 26. Pero yo los Entonces, 22. entonces para todas las personas es diferente. O sea, todo depende de Dios, obviamente, y de nosotros el poder estar preparados. Porque si nos dejamos, o sea, presionar por la persona y nos dicen, ya, ¿cuándo te vas a casar? Ya está, se te está pasando el tren, o todo eso es lo que dicen, uno se presiona también. Y el hecho de estar como presionado o desesperado, así como por casarse, quizá no nos va a llevar a tomar la decisión correcta. Por lo tanto, es importante que tengamos claro que cada uno tiene su tiempo y que Dios sabe en qué momento es el apropiado. Y es cosa de que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Espíritu y poder saber esas tres cosas. ¿Quién es la persona apropiada? ¿Cuál es el lugar apropiado? ¿Y cuál es el tiempo apropiado? ¿A alguien más le gustaría comentar acerca de esto? ¿Qué opinan los solteros? ¿Alguien tiene miedo de casarse o de comprometerse? O quizás miedo no es la palabra, pero inquietud o inseguridad tal vez. Ya que nadie dice nada, pues sí, porque es escoger una persona para toda la vida. Pero estoy muy chica todavía, así que no lo pienso. Bueno, recordemos estas cosas. ¿Alguien iba a hablar? Yo, Domi. Domi. Hace unos 2 o 3 meses atrás tuve una experiencia como, bueno, para hablar de esto con un joven con el que estaba conversando y estábamos hablando acerca de esto, como de la importancia del matrimonio. Tuve la experiencia de, bueno, con ese joven de no sentir como nada. Tuve que orar, preguntar y todo eso, porque siempre como estaba insistiendo y diciendo cosas y realmente como yo nunca sentí nada, pero igual le pregunté al padre como si era la persona nomás, porque si es como el padre me lo iba a hacer saber. Y la verdad como sentí que no estaba tomando en serio el tema del matrimonio. Y creo que es una decisión tan importante que no puedo llegar y tomarla a la ligera, que realmente tiene que ser por medio de meditación, del estudio de las escrituras, estar en comunión con el Padre Celestial y poder tener la guía del Espíritu para poder elegir a esa persona. Y realmente he podido ver bendiciones por haber tomado buenas decisiones. Y a veces no es la persona nomás. Y todo es como en el tiempo del Padre, pero tenemos que poner de nuestra parte y, como decía la Yeri, prepararnos, porque nunca vamos a saber, bueno, por ahora no sabemos en qué momento. Y si no es aquí, bueno, el Padre Celestial de alguna u otra manera va a cumplir con sus promesas, pero siempre estar preparados para poder dar lo mejor de nosotros y poder ser merecedores de las promesas y de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Muchas gracias, Domi. Juan o Marce, ¿alguien
No sé quién quiere hablar. Ese yo. Ya estamos Me gusta terminando, así mucho que esto. sí. Perfecto, voy a hacerlo muy, muy cortito. Me encantan las palabras de Bruce Ramakoski respecto al matrimonio. Él siempre enseña su ejemplo de cómo él se casó. Él dijo, en ningún momento le pregunté a Dios si la persona con la que yo quería casarme era la persona correcta o no, sino que él tomó la decisión según los atributos que vio en la persona. Entonces siempre tenemos que tener cuidado porque no hay una persona preparada para nosotros, sino que nosotros debemos elegir con quién casarnos y a quién vamos a amar. Y para eso tenemos la capacidad de poder ver los atributos de las personas y ver el potencial que tienen. Entonces, me encanta ese ejemplo porque mató el concepto erróneo que yo tenía de que quizás había una persona para cada otro. Eso nomás. Muchas gracias. Bueno, hemos visto que es una decisión. Nuestra vida se compone de una serie de decisiones. Decisiones de si vamos a cumplir con nuestros roles y nuestras responsabilidades divinamente otorgadas, decidir si vamos a creer en el plan de Dios, si vamos a creer en que existe una regla en cuanto al matrimonio, en cuanto a la ley de castidad, decidir creer en las promesas y los convenios del templo, decidir amar a la persona que hemos escogido y decidir atesorar esa relación para que pueda llegar a ser un matrimonio eterno, en el tiempo también apropiado de Dios. Yo creo que estas son las cosas que son más importantes de esta clase. Decidir es la palabra clave. ¿Qué es lo que vamos a decidir? ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón también? Si tenemos temores en cuanto al matrimonio, podemos pedir ayuda al Señor para que Él pueda ayudarnos a comprender más la doctrina del matrimonio tal vez, o tal vez a calmar temores propios de nuestra mente o de nuestro corazón. Yo creo que todos tenemos buenos ejemplos. Y, por ejemplo, en mi propia vida tenía mucho miedo de que un matrimonio o mi matrimonio pudiera terminar en un divorcio, como terminó el matrimonio de mis papás, aun cuando se casaron en el templo. Pero recordemos esta clave, decidir, y en nosotros comienza una nueva generación. Y dice el presidente Elder Holland que tal vez los medios de comunicación o en las películas vemos que todo termina en divorcio, todo termina en tragedia, pero en realidad la norma es un matrimonio feliz. Que eso es lo normal. Y Satanás quiere hacernos pensar de que es lo contrario. Pero lo normal y la ayuda que Dios nos brinda es tener una familia y un matrimonio feliz. Entonces tenemos que tener fe en eso, en esas promesas. Tener fe de que existe la persona apropiada, que nosotros tenemos que escogerla y luego llevar esa decisión a Dios en el lugar apropiado que sabemos que es el templo y confiando en los tiempos apropiados. Entonces hemos revisado hoy día las responsabilidades de hombres y mujeres y cómo todo esto se encuadra en la preparación para un matrimonio eterno. Quiero solamente compartirles mi sentimiento y mi testimonio acerca de Jesucristo. Siempre digo que gracias a Él todo esto tiene sentido. Gracias a Él este plan del Padre puede tener efecto en nuestras vidas. Y estoy agradecida por Él, por su sacrificio, por la oportunidad que Él nos da de comenzar de nuevo, ya sea que estemos solteros o casados, poder enmendar nuestros errores, poder hacer de nuestra familia un pedacito de cielo. ¿Qué más decirles? Testificarles que lo que hemos visto hoy es verdadero. Les invito a estudiarlo, poner en práctica en su vida y a dedicar tiempo para decidir estas cosas y luego vivirlas. Y eso es lo que quería compartir con ustedes y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.